esta sesión de talleres que se realizan en el marco de la evaluación formativa. Este es el primer taller de 3 talleres en el marco de la asistencia técnica en relación a la resolución viceministerial 123 del año 22 sobre evaluación formativa. Estamos acá con ustedes, Patti Paz y mi persona, Daisy Mejía, por parte de la DIFOIT, para dar inicio a este ciclo de 3 talleres con respecto a este tema tan importante de la evaluación formativa. Este primer taller, como se mencionó, se trabajará la rúbrica como instrumento formativo. Como mencionábamos, el propósito es comprender los nuevos cambios normativos realizados en la evaluación de la formación superior y también afianzar las capacidades de todos nosotros como docentes formadores para utilizar las rúbricas de evaluación en el proceso formativo que desarrollamos en nuestros cursos y módulos a cargo. Ahora sí, para iniciar esta primera parte con respecto al análisis de aprendizajes a evaluar en cursos y módulos con respecto al diseño curricular básico nacional, vamos a dejar a Patti la palabra para iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. Estimados docentes, con todos, muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con el primer punto, el análisis de aprendizajes a evaluar en los diferentes cursos y módulos del diseño curricular básico nacional. A ver, entonces, primero quisiera recoger de ustedes cómo determinan los aprendizajes a evaluar en los cursos y módulos que desarrollan. Una participante nos señala que para determinar esos aprendizajes hace mención a que se ayuda de los estándares de aprendizaje de la formación inicial docente. A ver, ¿alguien más qué nos podría decir? Acá nos señala, acá, tener en cuenta las capacidades, competencias y desempeños. ¿Algo más? Establecer los criterios de evaluación. Muy bien, otra persona que señala los estándares curriculares, los criterios de evaluación, ahí hay coincidencias, a través de las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación, realizar las capacidades y estándares de las competencias. Muy bien. Por acá hay algunos comentarios también que están señalando. Muy bien, hemos tenido la participación acá de 8 personas. Y hay otra 9ª persona que ha ingresado. También señala, de acuerdo a las competencias y criterios, otra persona, criterios de evaluación, los desempeños de aprendizaje. Muy bien, tener en cuenta los estándares de aprendizaje. Muchas gracias, profesores, por los aportes. Vemos que hay unos cuantos más, según el sílabo, según competencias y capacidades de cada curso o módulo, teniendo en cuenta también la asumir y desempeños específicos, según la situación auténtica y evidencia. Ya es más específico, ¿no? Porque ya ha plasmado esas ideas que nos han señalado dentro de un instrumento que es el sílabo, un instrumento para la planificación, considerando los desempeños de criterios de evaluación, en primer lugar, y leer y comprender críticamente el DCBN, luego revisar a profundidad las competencias, capacidades, criterios de desempeño y los estándares, de acuerdo a las competencias, según los desempeños específicos. Muy bien, vemos que están reforzando las ideas anteriores que habían señalado varios docentes. Muchas gracias, profesores, por los aportes que nos va a permitir a nosotros continuar con el trabajo. Y veo que hay mucha certeza en aquellos aspectos que han señalado. Bien, entonces, para organizar un poco las ideas que han plasmado, para determinar los aprendizajes a considerar cuando voy a evaluar determinado curso y módulo, ¿no? De aquellos propuestos en el diseño curricular básico nacional, tenemos cursos para la formación general, para la formación específica, para el módulo de práctica e investigación, dentro de la formación en la práctica e investigación, y debo de responder a evaluar determinadas competencias que se han priorizado. Acá lo he destacado y lo he marcado en esta diapositiva.
Son aspectos centrales que hay que considerar en este trabajo. Entonces, ordenándonos un poco, lo primero que debemos hacer es, como muy bien señalaban un docente por ahí, debo de conocer a profundidad la propuesta del diseño curricular básico nacional. ¿Qué es lo que han propuesto? Ver cuáles son esas competencias, estándares, definición del curso que yo voy a trabajar. Entonces, a manera de ejemplo, estamos trayendo acá un curso para el programa de estudios de educación primaria, un curso que se desarrolla en el ciclo 6, denominado Aprendizaje de las Ciencias 1. Tenemos la parte esquemática, una descripción del curso, se han priorizado 3 competencias, la competencia 1, la competencia 2 y la competencia 11. Acá tengo en el recuadro el nombre de cada una de las competencias. La competencia 1 es el conocimiento de los estudiantes, el contexto, los contenidos disciplinares, los enfoques y los procesos pedagógicos. En la competencia 2 está centrado en lo que es la planificación. Competencia 11 es la gestión de los entornos digitales. Entonces yo tengo esa descripción del curso que me brinda el DCBN, el Programa de Estudios de Educación Primaria, y yo tengo que analizar toda esa descripción y ver, ¿no? ¿Qué aspectos de lo que está descrito se van a relacionar con esa competencia 1, con la competencia 2 y con la competencia 11? Entonces, en este curso vamos a resaltar en color azul aquellos aprendizajes que me invitan, ¿no?, a desarrollar o que están relacionadas con la competencia 1 en color azul. Luego lo vamos a hacer con la competencia 2 en color rojo y finalmente color verde, lo relacionado con la competencia 11. Y por ahí habrán algunos aprendizajes que se cruzan entre sí, porque han sido redactadas de forma holística. En esta primera parte yo puedo ver que en las primeras oraciones hay un fuerte énfasis al trabajo con la competencia 1, cuando se señala: el curso tiene como propósito que el estudiante de formación inicial docente comprenda el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico en los estudiantes del ciclo 3 de educación básica, considerando sus características y necesidades de aprendizaje en contextos diversos. Definitivamente me invita a trabajar la competencia 1. Desde el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, analiza los elementos disciplinares y didácticos de los fenómenos naturales y artificiales que tienen implicancias sociales y ambientales, basados en la apropiación progresiva de las comprensiones o ideas científicas fundamentales sobre los mecanismos de los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, así como estableciendo relaciones con otras formas de comprender el mundo con el fin de tomar decisiones y resolver situaciones diversas. Ahí vemos que hay una fuerte presencia de lo que es el enfoque de las ciencias, del área de ciencia y tecnología. También vemos mención a aquellos aspectos disciplinares, ¿no?, de esta área. Entonces, sí, definitivamente se relaciona con la competencia 1. Bien. Luego se señala una segunda parte que está más relacionado con la competencia 2, que es referida a la planificación. Cuando se describe en este curso, el estudiante de formación inicial docente diseña propuestas didácticas que promueven el uso de materiales y recursos educativos variados en situaciones auténticas para desarrollar en los estudiantes de educación primaria habilidades científicas, construir y deconstruir conocimiento científico para resolver situaciones y valorar los beneficios y limitaciones de la ciencia y tecnología. Bien, y finalmente
la última parte de la descripción de este curso está relacionado con la competencia 11, que es referida a la gestión de entornos digitales, cuando se describe. Asimismo, brinda oportunidades para el aprendizaje y desarrollo de prácticas comunicativas propias de la ciencia y tecnología en diversos escenarios, con la participación de la familia, escuela y comunidad. También aprende a seleccionar y usar herramientas tecnológicas y entornos virtuales con sentido crítico para generar aprendizajes diferenciados y autónomos. Entonces, el primer paso en esta tarea es nosotros revisar el curso que tenemos y ver cómo estas descripciones se relacionan con estas competencias priorizadas. Bien, una vez que ya he identificado en ese curso, me paso pues a ver la esencia de la competencia, la esencia del estándar. Entonces, tengo un conocimiento amplio de cada una de las competencias y por eso he podido hacer esa relación anterior en los diferentes cursos y módulos también que tuviera, ¿no? Que trabajar con los estudiantes. Ahora el siguiente paso es analizar el estándar. De acuerdo a lo que yo he podido leer en esa descripción, tengo que relacionarlo con el estándar. ¿En qué nivel del estándar? Pues tengo que ubicar el curso en el nivel 1 o nivel 2 del estándar. Como se desarrolla en el ciclo 6, corresponde con el nivel 2 del estándar. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio que he marcado con color azul, lo relacionado con la competencia 1 en el estándar, ¿no? Viendo esas relaciones que hay entre la descripción del curso y el estándar. Luego procedo a hacer lo mismo con la competencia 2 y luego con la competencia 11. Puedo usar los mismos colores si ello me facilita el trabajo, ¿no? Acá yo ya les traigo el ejercicio adelantado por el poco tiempo que tenemos para dar prioridad a otras actividades, ¿no? Que es en sí lo que es la elaboración de las rúbricas. Pero tenemos que partir de este análisis. Si no realizamos este análisis, entonces no podemos ver cómo podemos evaluar las diferentes evidencias que vamos a proponer. En el caso de la competencia 1, he marcado de color azul aquellos aspectos que se relacionan con lo que he descrito en el curso. En este caso es comprender los conocimientos disciplinares con mayor profundidad y extensión de lo que el currículo vigente espera que desarrollen en el nivel en el que enseña. En este caso es acerca del curso de ciencia y tecnología, ¿no? Perdón, de esa área de la educación básica. Y que también el estudiante sea capaz de sustentar la necesidad de establecer relaciones entre tales conocimientos para proveer el pensamiento complejo del estudiante, ¿no? Ya, está bien. ¿Sabes estos aspectos disciplinares de este curso o de esta área? Y ahora, ¿cómo es que tú relacionas con el pensamiento del estudiante para poder ir complejizándolo cada vez más? Otro aspecto también que se ha leído en la descripción del curso es lo relacionado con el conocimiento de estrategias de enseñanza y evaluación que guardan coherencia con el enfoque de las áreas, en este caso del área de la educación básica, que es ciencia y tecnología, y sabe cómo aplicarlas para promover el desarrollo de aprendizaje. Bien. En el caso de la competencia 2, que es planifica la enseñanza, eh, en la descripción del curso veíamos, ¿no?, que era la propuesta de situaciones. Y acá en el estándar dice, propone situaciones, estrategias y recursos de aprendizaje y evaluación que vienen a estar, que son coherentes con los propósitos y explica cómo estos favorecen el logro de dichos aprendizajes. Estas situaciones incorporan asuntos relevantes del contexto e intereses comunes del grupo y exigen por parte de los estudiantes actuaciones complejas. Entonces, del estándar voy a trabajar ese aspecto. Hay muchas cosas más que podría trabajar, sí, pero de todo se ha priorizado estos aspectos. Y en torno a la competencia 11 también puede ser una decisión del equipo de docentes de ciencia, una decisión institucional,
de las competencias que se van a ir, de las capacidades que se van a ir trabajando en la competencia 11. En este caso se ha priorizado que se aprovechen las tecnologías digitales de manera responsable y ética, tanto en su vida privada como en su vida profesional, que sea capaz de discriminar e incorporar en el proceso de enseñanza y aprendizaje información que proviene de Internet y de diferentes formatos, textos, videos, sonidos, animaciones, etcétera, que explique y que justifique las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales para el quehacer docente y la importancia de utilizarlas con sentido crítico. Además, las utiliza eficientemente para comunicarse con sus pares y otros miembros de la comunidad educativa. Accede a plataformas donde los docentes intercambian contenido y opiniones. Entonces, por un lado tengo la descripción del curso y por otro lado tengo el estándar. He visto la relación que hay en esta descripción del curso con algunos aspectos claves del estándar que podría yo trabajar en el curso. Y eso es lo que se ha marcado acá. Muy bien. Entonces, acá podemos ver el trabajo que hemos realizado. Primeramente empezamos a analizar lo que estaba descrito en el curso, relacionándolo con las competencias, y luego lo llevé al nivel del estándar. Y bueno, ahí tienen una leyenda donde se ve lo que está pintado en azul, que corresponde a la competencia 1, en rojo a la competencia 2 y en verde en la competencia 11, ¿no? Ustedes pueden utilizar diferentes formas de hacer esta relación, pero es muy importante de realizar este ejercicio de forma colegiada, es preferible hacerlo. Bien, una vez que he hecho este trabajo, debo de determinar cuáles son los criterios de evaluación. Ya tengo claro que del estándar voy a trabajar algunos aprendizajes. Ahora debo de concretizarlos y para ello debo recurrir a los criterios de evaluación. Voy a identificar las capacidades de cada una de las competencias que se van a movilizar en el curso, tomando como base los aprendizajes de los estándares de la formación inicial docente. Bien, haciendo un pequeño paréntesis porque ya hemos entrado a los criterios de evaluación, recordarles que los criterios de evaluación vienen a ser unos referentes que me permiten a mí valorar el nivel de desarrollo de las competencias profesionales docentes. Teniendo estos criterios de evaluación, voy a poder definir las evidencias de aprendizaje, las situaciones auténticas, los instrumentos que voy a utilizar para evaluar a los estudiantes, cómo voy a retroalimentar a mis estudiantes también. Bien, entonces les estaba señalando que teniendo ya el estándar ubicado, voy a ver cuáles capacidades de cada una de las competencias voy a trabajar en el curso y cómo determino esas capacidades, ¿no? Muchas veces preguntan ustedes, ¿debemos trabajar todas las capacidades de la competencia? Es lo deseable, pero a veces no se puede. Entonces ahí tengo que priorizar, ¿no? Para que tenga sentido con el curso que yo estoy trabajando. No puedo forzar el curso tampoco. Por ejemplo, en la competencia 1, de acuerdo a lo que hemos resaltado en el estándar, podemos ver que vamos a trabajar con las dos primeras capacidades, con todas sus capacidades. Solo tiene dos capacidades. La de comprender cómo son los estudiantes y la otra relacionada con los conocimientos disciplinares, conocimiento del currículo. Y en torno a la competencia número 2, ¿no? Acá tiene tres capacidades, pero de acuerdo a lo que he resaltado, he analizado que voy a trabajar, de las tres capacidades estaría trabajando dos de ellas. La de establecer propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación alineados a las expectativas de aprendizaje. Y la última, que es el proponer situaciones, estrategias y recursos de aprendizaje. ¿Ya? Finalmente, la competencia 11 tiene 5 capacidades. De las 5 voy a trabajar 3 de ellas. ¿Ya? Muy bien.
Ya teniendo estas capacidades, las que están pintadas en color amarillo, ya nosotros podemos a través de ellas determinar los criterios de evaluación. ¿Ya? Bien, entonces lo que siempre les decimos, ¿no? En las capacitaciones que hemos tenido desde hace varios años es considerar a las capacidades como criterios de evaluación, porque estos criterios de evaluación ya les hemos señalado en reuniones anteriores que tienen que tener algunos aspectos esenciales de la competencia, ¿no? Que deben ser estables en el tiempo y justamente estas capacidades cuentan con ello. Estas capacidades yo las puedo ir evaluando desde el ciclo 1 hasta el ciclo 10, ¿no? No están cambiando constantemente. Si ustedes utilizan como criterios de evaluación aspectos más acotados, hay que tener cuidado, porque podría servirme en ese momento para evaluar, pero no va a ser algo relevante en torno a la competencia. Entonces, por eso nosotros, desde nuestras primeras reuniones de asistencia técnica con ustedes, hemos señalado que la recomendación es que las capacidades sean convertidas en criterios de evaluación. ¿Que pueden cambiar un poco el nombre de las capacidades? Sí, eso ya es de decisión institucional, pero debe ser conocido por sus compañeros docentes, ¿no? Si cambian el nombre de las capacidades, por los estudiantes también. Bien. Una vez que tenemos los criterios de evaluación, ya podemos establecer cuáles serían los desempeños, ¿no? Ya es algo más tangible que yo debo de evaluar en los estudiantes. Acá tenemos que para determinar los desempeños específicos que se desarrollarán en el curso y que deben responder a los criterios de evaluación, las características de los estudiantes y el contexto de la región, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Habíamos señalado antes que los desempeños responden a esos criterios de evaluación. Si no dan cuenta de los criterios de evaluación, entonces están mal formulados los desempeños. También los desempeños hay que tener en cuenta que deben tener las características de los estudiantes, el contexto. Bien, acá tenemos una definición del desempeño, tomarlo del marco del buen desempeño docente, viene a ser una actuación observable en el estudiante, la cual podemos describirla, podemos evaluarla y que me expresan un nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, cuando yo formule el desempeño, debo de tener en cuenta que debe responder al criterio de evaluación. Voy a considerar las características de los estudiantes y el contexto regional en los diferentes ámbitos. Bien. A manera de ejemplo, hemos traído, ¿no? Gráficamente de los elementos que tiene un desempeño. Debe de tener una actuación observada y esa actuación debe de ser compleja. Ejemplo. El plantear situaciones de aprendizaje del contexto que respondan a determinados propósitos de aprendizaje que permitan al estudiante del ciclo 3 de educación básica construir sus nociones matemáticas. ¿No? Es un ejemplo para uno de los cursos planteados ahí en el programa de estudios de educación primaria. Me parece que es el de matemática, en la formación específica. Ahí tenemos la actuación observable, el plantear. La actuación compleja, todo lo demás que podemos ver en pantalla y que lo hemos resaltado en color azul. Bueno, hay algunas veces que nos preguntan, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre desempeño e indicador? Antes nosotros trabajábamos con indicadores, ¿no? En el caso de los indicadores también se coloca la condición, el desempeño no, el desempeño está más enfocado en el aprendizaje. Y el indicador, aparte de estas condiciones que están viendo, la actuación no necesariamente podría ser compleja, podría ser algo más acotado, pero sí
estaba también añadido la condición, ¿no? Teníamos que ponerle ahí determinada condición en la cual se iba a cumplir. Bien, entonces, acá podemos ver, ¿no? Que ya hemos trabajado con las competencias que se han priorizado en este curso, aprendizaje de las ciencias 1, hemos visto el estándar, ya vimos los criterios de evaluación, que eran las capacidades de esta competencia, las que nosotros consideramos que podemos trabajar, y a partir de ellas formulamos el desempeño. Vean, estos dos criterios de evaluación los puedo fusionar y evaluarlas a través de un solo desempeño. ¿Podrían ser desempeños más acotados? Sí. Estos son desempeños un poquito generales, ¿no? Bueno, desempeños específicos que permiten a mí llevarlos al sílabo. Pero si lo voy a llevar a una sesión de aprendizaje, tendría que ser algo más acotado todavía. Acá tenemos otro para la competencia número 2. Se ha colocado como desempeño el plantear situaciones de aprendizaje y estrategia coherente con el enfoque de indagación y alfabetización científica, que incluyan el uso de materiales educativos diversos y respondan a la diversidad de intereses y necesidades de los estudiantes del ciclo 3 de educación, ¿no? Para la competencia 11 también, ahí tenemos un desempeño. Este desempeño me va a permitir evaluar esos tres criterios de evaluación. Esos tres criterios de evaluación que tienen en pantalla. Bien. Por favor, vayan tomando nota de aquellas dudas que tengan, que en un momento abrimos la discusión para que ustedes puedan formular las preguntas y aclarar las dudas que tengan. Bien. Cuarto paso. ¿Qué deben hacer los estudiantes para demostrar ese aprendizaje que yo quiero evaluar en los cursos y módulos? Porque está muy bien trabajado, tengo mi DCBN, tengo mi curso, he analizado el estándar, he analizado el curso, he determinado cuáles son los criterios de evaluación, qué desempeño deseo. Pero ¿y cómo me van a demostrar ese aprendizaje? Hay que determinar la evidencia o evidencias de aprendizaje para evaluar el nivel de desarrollo de la competencia que hemos priorizado en el curso. Entonces, acá ya se presentan las evidencias. Y nosotros hemos declarado, ¿no?, en la norma de evaluación, la RBM número 123-2022 del Minedu, que las evidencias de aprendizaje vienen a ser las actuaciones y o productos realizadas por los estudiantes en situaciones auténticas, vinculadas al ejercicio docente, ¿no? Porque son estudiantes de formación inicial docente. En estas situaciones se pueden interpretar, identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han podido alcanzar los estudiantes en relación a los propósitos de aprendizaje y a los criterios de evaluación que hemos establecido. Entonces, de esta manera lo hemos definido en la norma. Y bueno, regresando a nuestro ejemplo de aprendizaje de las ciencias 1, ahí tengo mis criterios de evaluación, tengo mi desempeño y ahora empiezo a ver la evidencia que voy a recoger de los estudiantes para ver si realmente alcanzan los desempeños que he propuesto. Bueno, les voy a leer estas evidencias porque más adelante las vamos a utilizar. Este ejemplo que estoy explicando, más adelante lo vamos a ir retomando. Por eso que me he tomado la molestia de detenerme, leerlo y explicarlo con detalle, ¿ya? Para evaluar el nivel de desarrollo de la competencia 1 que está en la parte superior, ¿no? La evidencia va a ser con los estudiantes elaboren un ensayo donde me van a explicar los fenómenos naturales y artificiales que tienen implicancias sociales y ambientales, considerando el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Y cómo favorecer el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico en los estudiantes del ciclo 3 de educación básica. Entonces, si ven,
Esa evidencia está relacionado con el desempeño y por supuesto que el desempeño responde para poder evaluar esos criterios de evaluación. Tengo otra evidencia, ¿no? Que es mucho más potente porque en esa segunda evidencia me va a medir el desarrollo de las tres competencias. Vea, se le va a pedir al estudiante que diseñe de forma colaborativa con sus pares una situación auténtica de aprendizaje que sea coherente con el enfoque de indagación y alfabetización científica y que responda a los intereses y necesidades de los estudiantes del ciclo 3 de educación básica, considerando el uso de herramientas tecnológicas para promover un aprendizaje diferenciado y autónomo de los estudiantes. Entonces he pintado con colores en la evidencia cómo a través de una sola evidencia yo puedo recoger para poder evaluar diferentes competencias. En rojo se ha pintado lo que está relacionado con la competencia 2, que es planifica la enseñanza. Ahí vemos. Diseña qué cosa? Una situación auténtica de aprendizaje que responda a los intereses y necesidades de los estudiantes del ciclo 3 de educación básica. En este diseño, pues, está involucrado la parte disciplinar, el enfoque del área de ciencia. Ahí lo he colocado en color azul, resaltando el enfoque de indagación y alfabetización científica, ¿no? El contenido en sí de la ciencia, ¿no? Ese conocimiento científico no lo he declarado para hacerlo más abierto y que los estudiantes mismos decidan cuál va a ser ese conocimiento que van a querer trabajar a través de este diseño. Por eso que no se ha explicitado. Y bien, pero también estamos trabajando la competencia 11 que lo he destacado en color verde, donde intervienen las herramientas virtuales y el trabajo colaborativo, ¿no? Ahí ven, este diseño se hace de forma colaborativa con sus compañeros y van a considerar el uso de herramientas tecnológicas donde se promueva el aprendizaje diferenciado y autónomo de los estudiantes. Entonces, de esta manera es que se ha planteado evidencias para esas tres competencias, esos criterios de evaluación a través de desempeños. Y bueno, vamos a ver qué sigue entonces. Acá hay un cuadro resumen de los diferentes aspectos que les he ido explicando para poder nosotros analizar el aprendizaje que vamos a evaluar en los diferentes cursos y módulos del DCBN, que es el aspecto principal central para nosotros para poder ver cuáles van a ser los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para poder recoger la evidencia, cómo vamos posteriormente a sistematizar esa evidencia, retroalimentar al estudiante en base a los resultados y yo mismo cómo mejorar mi práctica docente también. Entonces, en primer lugar, nosotros identificamos los aprendizajes que deben lograr los estudiantes de un curso común. ¿Cómo? Viendo la competencia, analizando el estándar, viendo las capacidades que yo iba a trabajar en ese curso y, por supuesto, partir de la descripción del curso que me proponen en el DCBN. En segundo lugar, determiné los criterios de evaluación, ¿no? Ayudándome de las capacidades que voy a trabajar en el curso. Una vez que tengo los criterios de evaluación, ya puedo determinar los desempeños que van a desarrollarse en el curso nuevo. Finalmente, para poder evidenciar ese aprendizaje, necesito yo determinar la evidencia de aprendizaje del curso módulo. Tiene que ser una evidencia bastante potente, compleja, para poder medir el nivel de desarrollo de la competencia. Ahora sí, vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. Y levantan la mano, sería más fácil para poder ir respondiendo cada una de las consultas. Daisy, ¿tú puedes ver Sí, quiénes están levantando la mano? Gracias. sí, bueno, todavía no tenemos ningún docente que ha levantado. Sin embargo, hay algunos colegas que han colocado algunos, no sé si son comentarios o son
han tomado algunas definiciones operativas desde propuestas por el ministerio como el de una competencia. Ya tenemos manos levantadas. Ya, Del profesor Leonel Edgardo Figueroa Caballero. a ver. Adelante, profesor. Buenas tardes, maestra, y a todos los colegas que estamos participando de este taller. El que le habla es docente contratado, pero estoy nombrando en la educación básica. Y últimamente ya voy en el tercer año consecutivo en el instituto, en el ISP César Abraham Vallejo Mendoza, y desde el 2022 he podido percibir que con la entrada del diseño curricular básico nacional a partir del 2019 y 20, y nos encontramos en la pandemia, hemos visto de que está sucediendo lo que se llama, siguiendo a Payet, ese conflicto cognitivo, nos hemos desacomodado, cosa que en la educación básica ya hemos pasado por esos estados, cuando escuchamos pues la programación curricular, el CNE bajo el enfoque de competencias, igual modo en los institutos y escuelas pedagógicas, ¿no? Entonces, eso ha generado al interior de los colegas y de los maestros, eso que está pasando, un aprendizaje, una construcción. Y hemos podido percibir que con el apoyo de los especialistas del DIFOI se han ido mejorando lo que ahorita se está tratando acá. Yo siempre he tenido una inquietud, ¿no? Cuando a mí me toca enseñar el módulo, estaba enseñando el año pasado en educación física, el módulo 1, 2, 3, o sea, la práctica de investigación 1, 2, 3 y 4, y aparte nos mandaron una guía donde habla de los componentes de la práctica y de la investigación, pero justamente esos contenidos no se reflejan en la sumilla porque no se, por ejemplo, dice que es práctica de investigación y recién se ve las competencias 11 y 12 en el tercer año, pero en el primer año no se plantean estas competencias que tienen que ver con la investigación y con la 11 que tiene que ver con esta cuestión de la TIC, ¿no? Entonces, nosotros elaboramos el sitio, tenemos esa dificultad. Mientras por un lado el ministerio nos sale un oficio el 2022 y por otro lado el diseño curricular básico, ¿no? Entonces, yo no he podido encontrar explicación de por qué, pero sí he podido percibir de repente un curso en el primer año, de repente sí están tocando esa competencia que el módulo lo debe recoger. Esa es mi primera inquietud. Me dice que el módulo de práctica e investigación ve que en los últimos ciclos es que se priorizan el trabajo de las competencias 11 y 12. Yo, por ejemplo, he tomado, ¿no?, el programa de estudios de educación primaria y veo que en el ciclo 2 el módulo de práctica e investigación prioriza la competencia 12. Luego, en el ciclo 4, también la competencia 12. En el ciclo 6, 7, 8, 9, 6, 7 y 8, competencia 12. Y ya, como usted dice, en el ciclo 9 y 10 prioriza las dos competencias, la 11 y la 12. La competencia 11 si no la he visto antes, ¿no? Bueno, eso es lo que he podido revisar acá y está igualmente mapeado en los otros programas de estudio. Según recuerdo, práctica de investigación se mantiene ese mapeo en los diferentes programas de estudio. Entonces, la competencia 12 sí está mapeada en varias oportunidades, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que en el momento de evaluación es el docente, de acuerdo a la decisión institucional que decide de todas esas competencias que tienen en el módulo, va a priorizar 3, ¿no? Podría ser que a nivel institucional no se haya priorizado en los primeros años la competencia 2, porque probablemente otro curso lo esté trabajando. Podría ser. Y bueno, con mayor razón la competencia 11, que es más fácil manejarla desde otro curso. ¿También se puede trabajar en práctica e investigación? Por supuesto que sí, pero en el momento de evaluar vamos a tener que decidir solamente por 3, que vamos a trabajar todas las competencias que han sido mapeadas en el DCBN, sí se va a trabajar, pero vamos a evaluar solamente 3. Eso es lo que le podría decir en relación a la primera pregunta que hizo sobre el módulo de práctica e investigación, ¿no? Nosotros tenemos que decidir cuáles van a ser las competencias que vamos a calificar en la plataforma de la DIFOI, ¿no?
pero sí las vamos a ir trabajando otras. Saluda del Instituto Superior Pedagógico Hermilio Albizán de Ripam, de Huánuco, José María. Mi preocupación es, maestra, nosotros sabemos que hoy los profesionales tenemos que formarnos, en especial nuestros estudiantes, en tres grandes dimensiones. La dimensión cognitiva, que tiene que ver con los conocimientos, ya sabemos, la dimensión socioemocional, y el otro que es la dimensión ambiental, ¿no? Desde el punto de vista incluso de desarrollo sostenible. Mi pregunta es, ¿cómo voy insertando de manera transversal, diré, el tema de la dimensión ambiental en los estudiantes? Porque ese es lo que nos pide el mundo. Veo que en las competencias que voy leyendo, pareciera que no está claro para evaluar. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál sería la metodología para evaluar a los estudiantes y realmente formarlos profesionales que tengan formación en esta dimensión? Porque como usted comprenderá, es un tema de interés del país, del mundo, y de acá de nuestras localidades. Gracias, maestra. Muy bien, profesor. Bueno, nosotros tenemos, además de las competencias que he mencionado, a las cuales me he centrado más, tenemos que desarrollar los diferentes enfoques que están propuestos acá, los enfoques transversales para la formación inicial docente, ¿no? Alineados con lo de la básica, son los mismos enfoques. Uno de ellos es el enfoque ambiental. Entonces, de forma institucional, debemos de ver cómo vamos a trabajar ese enfoque ambiental desde los diferentes cursos. Y no solamente es el enfoque ambiental, también tenemos otros enfoques que iremos trabajando. Son 7 enfoques. Entonces, es una decisión institucional para irlos abordando. Ustedes podrían decidir por ciclo cuáles serían esos enfoques que van a matizar, ¿no?, los diferentes sílabos de los cursos y módulos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Buenas tardes, profesora. Sí, le Mi escuchamos. pregunta era con respecto a la evaluación. Si bien es cierto, los criterios de evaluación tienen que responder a los desempeños. Entonces, algunas capacidades no tienen tanta relación con los desempeños. Yo creo que se tendría que mejorar un poco las capacidades para que tenga relación con el desempeño, porque de lo contrario no tiene relación con el desempeño, porque los criterios de evaluación deben tener relación con los desempeños y también con el estándar. A ver, maestra, si nos puede explicar algo más claro. Claro, sería la inversa. Primero yo planteo mis criterios de evaluación. Después de plantear los criterios de evaluación, recién puedo plantear los desempeños, no es al revés. Como lo he estado haciendo en el ejercicio, ¿no? Ustedes vieron, analicé el curso, analicé el estándar. Una vez que hice ese análisis, pude determinar cuáles eran las capacidades que se convirtieron en criterios de evaluación. Teniendo los criterios de evaluación, ya puedo decir cuáles son los desempeños, cuáles son las evidencias, cuáles son los instrumentos que voy a utilizar. Todos ellos deben responder a esos criterios de evaluación, no a la inversa. Un saludo cordial, maestra, y a todos los maestros integrantes en esta reunión. Les saluda el profesor Clever Ramos del ISP Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Mi pregunta es, ¿cuáles son los componentes de un criterio de evaluación? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos la definición, pues, que aparece en la norma de evaluación sobre el criterio de evaluación, ¿no? Acá les he traído algo más específico del criterio de evaluación. Este criterio de evaluación, yo lo voy a utilizar como un referente para poder valorar cuánto se ha desarrollado la competencia en el estudiante. Entonces, si quiero ver ese nivel de desarrollo de la competencia del estudiante, necesito que ese criterio de evaluación
sea un aspecto central de la competencia. Y ese aspecto central de la competencia justamente vienen a ser las capacidades. Por eso le señalábamos de que recomendamos, ¿no?, que el criterio de evaluación, que la capacidad sea considerada por ustedes como criterio de evaluación. Tiene que ser algo que me permite a mí valorar cuánto ha desarrollado la competencia el estudiante. En esta segunda parte vamos a trabajar el tema de instrumentos y herramientas de evaluación en la formación inicial docente. Vamos a, en ese sentido, vamos a definir el tema de instrumentos de evaluación como aquellos dispositivos construidos para recoger evidencia empírica en forma sistemática sobre los aspectos relevantes de la realidad a evaluar, como ustedes bien señalaban, ¿no? Y esta definición la hemos tomado de Pedro de Ravella del año 2006. Se construyen estos instrumentos de evaluación a partir de los criterios de evaluación propios de las competencias que vamos a trabajar. En este caso vamos a iniciar con un Mentimeter. Ustedes ya lo tienen abierto en sus dispositivos. Los invitamos a responder en este momento qué instrumentos de evaluación utilizan para recoger evidencias de aprendizaje. Ustedes nos pueden ir escribiendo en el Mentimeter que se socializó hace un momento al inicio de, eh, pueden escanear el icono o bien también le estamos colocando en el chat el link para que ustedes ingresen al Mentimeter y puedan respondernos a esta pregunta: ¿qué instrumentos de evaluación utilizan para recoger evidencias de aprendizaje? Que, como bien sabemos, pueden ser muy diversas de acuerdo a la intención que le queremos dar, ¿no?, al proceso. Algunos nos dicen pruebas escritas, lista de cotejo. ¿Qué otros instrumentos utilizamos, profesores? Ingresemos al link para poder responder. Otros docentes nos coinciden en que utilizan rúbricas, fichas de observación, utilizan algunas rúbricas holísticas y analíticas. Muy bien, es lo que se trabajó el año pasado. Guía de observación, lista de cotejo, fichas de observación y rúbricas, nos dicen guía de observación, cuaderno de campo, escalas de valoración, portafolio, encuestas. Hay muchas coincidencias. Nos vuelven a incidir en la escala de apreciaciones, rúbricas analíticas, holísticas, guías y fichas de observación, lista de cotejo, escala de apreciaciones. Muy bien. Registros anecdóticos también. Coincidimos nuevamente con lista de cotejo, rúbricas de evaluación y portafolio, que creo que es lo que con frecuencia utilizamos mucho. Aquí está el icono. Bueno, ahora, después de un poco haber recogido estos diferentes instrumentos que utilizamos, como ustedes bien han dicho, hay unas varias coincidencias, como pueden ser en el caso de los portafolios, registros de observación, pero también existen, además de los instrumentos que ustedes me han mencionado, otros como las encuestas de opinión, pruebas escritas, que son las que muchas veces aplicamos, pruebas prácticas de desempeño. También trabajamos las pruebas, diferentes tipos de pruebas, y pueden haber otros tipos de instrumentos que utilizamos para evaluar a nuestros estudiantes a lo largo de los cursos y módulos que tenemos a cargo. Cada una de estos instrumentos, lo que buscamos es que nos den cierto nivel de validez y confiabilidad, ¿no?, para la aplicación de estos a nuestros estudiantes, para poder identificar cómo están yendo en el progreso de sus aprendizajes y en el logro de las capacidades y competencias que corresponden, ¿no? En este caso, tomando una definición de Laurie Shepard del año 2006, nos menciona que la validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación
En una evaluación formativa es importante garantizar su calidad para articular los aprendizajes esperados de los estudiantes de la formación inicial docente, expresados a través de los criterios de evaluación con la evidencia de aprendizajes que se recogerá a través de diferentes instrumentos. Como hemos visto, y ustedes han mencionado, tenemos diversos tipos de instrumentos que aplicamos según la intención del aprendizaje que queremos constatar en nuestros estudiantes. Y estos tienen que tener dos condiciones importantes, esta validez y confiabilidad para que asegure poder reconocer estos aprendizajes. En el caso de la validez, se menciona que estos tienen que ver con la coherencia entre el criterio de evaluación, el instrumento para la recolección de la evidencia de aprendizaje, y la confiabilidad, que es otro aspecto a considerar que se relaciona cuando seleccionamos instrumentos de evaluación que permiten recoger una cantidad suficiente de evidencias que nos permite tomar decisiones, ¿no? Es decir, tomar algunas decisiones sobre de cómo venimos trabajando el desarrollo de determinadas capacidades y competencias con nuestros estudiantes. Esta confiabilidad, para asegurar esta confiabilidad, generalmente tengo que asegurar que el instrumento que estoy aplicando en los diferentes momentos y a lo largo del curso del curso o módulo que tengo a cargo a los estudiantes, me tiene que dar los mismos resultados similares o iguales, ¿no? Porque si no, este instrumento deja de ser confiable. Y esta confiabilidad, como algunos estudiosos mencionan, lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando hacemos uso de un termómetro que nos ayuda a medir la temperatura, ¿no? Este instrumento que nos ayuda a medir la temperatura, que en un momento, si ahorita lo medimos, por ejemplo, en una ciudad con una temperatura cálida, nos puede dar posiblemente 24 grados centígrados. Pero ¿qué pasa cuando después de unos 3 o 4 minutos volvemos a medir y esta temperatura ya no es de 24, ahora es de 34, y luego de 10 minutos es de 14, y luego de media hora vuelve a ser de 32? ¿Qué pasa con este instrumento? ¿Qué estamos diciendo con el uso de ese instrumento? Que posiblemente esto no es confiable, este termómetro, porque hay una variabilidad en la temperatura cuando estamos en las mismas condiciones, ¿no? Cuando aparentemente tenemos las mismas condiciones de clima y existe una variabilidad en en intervalos muy cortos de uso de este instrumento de medición, en este caso que es un termómetro. Podemos pensar que algo está pasando con este termómetro y que tenemos un problema. Por lo tanto, tendemos a desechar este termómetro y a buscar otro instrumento que nos ayude realmente a tener una certeza en la temperatura, en este caso, del clima, o también puede ser la temperatura del cuerpo. Esto mismo nos tiene que suceder con los instrumentos con los cuales empleemos para la evaluación de aprendizaje de nuestros estudiantes. No podemos utilizar un instrumento para evaluar sus aprendizajes al inicio. Generalmente tenemos una evaluación de inicio, y con ese mismo instrumento podemos aplicarlo en el proceso y luego al final, y tendríamos que en este instrumento, si es aplicado al mismo grupo de estudiantes, por ejemplo al inicio, en el primer día de clases, y luego a los 2 días o en el mismo día en la tarde, o después de 1 hora o 2 horas de clases, tendría que haber una variación. Eso va a depender, ¿no es cierto? Si qué cosa hemos aplicado. Muchas veces quizás un instrumento de evaluación pueda tener este nivel de confiabilidad alto o bajo, y eso va a depender de la consistencia de este instrumento en especial, ¿no? Entonces, eso es importante, y ese es el tema que vamos a trabajar ahora con respecto a estos instrumentos. Tenemos también, para eso es importante saber seleccionar los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar. Y para eso, Rebeca Nijovic nos menciona, el año pasado tuvimos una conferencia con ella, nos menciona que para la selección de instrumentos de evaluación debemos considerar primero que el estudiante debe ser protagónico activo en este proceso, en el uso de este instrumento de evaluación. Luego que los instrumentos deben ser prácticos, es decir, de fácil uso y aplicación. También que las actividades
nos plantea el uso de estos instrumentos de evaluación debe ser actividades sencillas y desafiantes a la vez para el estudiante, para retar los procesos que ha logrado y el desarrollo de aprendizaje que está alcanzando el estudiante en el curso o módulo a cargo que tengo, ¿no? También que debe desarrollar habilidades metacognitivas, es decir, debe procurar que el estudiante se autorrete en los logros que va a ir alcanzando y haga un aprendizaje más allá de la cognición meramente como tal, ¿no? Sino que pase a una metacognición en el uso de este para la aplicación de este instrumento. También que deben orientar siempre para mejorar los procesos, dado que al aplicar un instrumento de evaluación nos deben ayudar a generar información que nos pueda ayudar a la toma de decisiones para mejorar los procesos que ya venimos haciendo, tanto a nivel del propio maestro, en el caso nuestro, como del propio estudiante en los estilos de estudio que pueda tener o sus hábitos. Con respecto a lista de cotejo, este instrumento es un listado de aspectos, características, cualidades y acciones observables sobre un proceso o un procedimiento y un producto dividido en partes, ¿no? Es esta relación de aspectos que estamos considerando que el estudiante tiene que ir cumpliendo y que para lograr un determinado aprendizaje y alcanzar el logro que esperamos con determinado contenido, si se quiere, y capacidades para hacer su progreso. Entonces hacemos un listado y vamos verificando si el estudiante está cumpliendo estos aspectos que consideramos relevantes para alcanzar el aprendizaje deseado en determinado momento. También tenemos otros instrumentos como el portafolio, que solemos usar mucho en la formación inicial docente, que es una carpeta que puede ser física o electrónica muchas veces, que contiene una recolección de evidencias del trabajo realizado por el estudiante o un grupo de estudiantes durante un curso, módulo o unidad. A través de estos documentos que nosotros hemos seleccionado y que el estudiante acumula o coloca en esta carpeta física o electrónica, podemos verificar qué tanto el estudiante está cumpliendo con los retos o con la información que le vamos solicitando, ¿no? Y podemos monitorear su avance y determinar la evolución de este aprendizaje de tal forma que podamos ir verificando su cumplimiento y alcance de las capacidades que queremos que vaya movilizando para lograr la competencia. Tenemos también otras herramientas como la bitácora. En este caso, la bitácora es este conjunto físico que generalmente lo tenemos en un cuaderno, una carpeta o una sección en un portafolio donde se lleva paso a paso el registro de todas las actividades realizadas por el estudiante o el equipo, ¿no? Esta bitácora generalmente la utilizamos mucho para la práctica preprofesional o para un determinado proyecto y vemos las correcciones, las sugerencias, las tutorías y los borradores de las encuestas, entrevistas o direcciones de contacto, fotografías e ideas que van surgiendo, ¿no? En el desarrollo propiamente del curso o módulo. También tenemos los debates, que esta es una herramienta muy útil para evidenciar el despliegue del desarrollo de competencias del estudiante. En el debate podemos contrastar cómo el estudiante o el grupo de estudiantes organiza sus ideas, los puntos de vista, hace un análisis, ¿no? De la información que recoge y puede colocarlos y se puede hacer entre 2 o más personas donde presentan sus argumentos de forma organizada a un auditorio para que formen su propio criterio. Esto es una estrategia muy valiosa porque nos ayuda a evidenciar el tema de análisis reflexivo en nuestros estudiantes. También tenemos el póster o afiche académico que tiene el propósito de comunicar información científica. Este tipo de texto se elabora para ser visto, leído y comentado. En este sentido, un buen afiche es capaz de captar la atención de la audiencia, proporciona un resumen de un proyecto académico y se organiza de manera multimodal, es decir, utiliza varios recursos, ¿no?
dentro de este afiche, para facilitar la lectura por medio de oraciones, tablas, gráficos e imágenes, entre otros formatos de presentación. Este póster se utiliza mucho en la educación superior hoy en día y en la educación secundaria también, porque nos ayuda a evidenciar el nivel de concreción de las ideas de los estudiantes al momento de sus exposiciones y el manejo del contenido académico, si se quiere, y de fundamentación de los aspectos que se coloca al momento de la exposición. Estos son algunas herramientas, pero existen, como ustedes han mencionado, otros instrumentos que utilizamos en la formación superior también. Ahora sí vamos a entrar a una segunda ronda de preguntas sobre este tema de los instrumentos y herramientas de evaluación. Entonces, los invitamos a hacer sus consultas o sus opiniones sobre estos aspectos. Sí, buenas tardes. Mario Sandoval Rosas, director de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura. Hemos entrado en una situación, este tema de evaluación es muy controversial, donde hay diferentes paradigmas y la forma como lo enfoca cada autor. Cito a Sergio Tobón, a Ana Jovito, hay coincidencia, pero también tiene sus propias particularidades. Y me voy a centrar a lo que es instrumento de evaluación. En la definición dice, es el soporte físico de la técnica. Por eso, entonces, aquí hay portafolio. Para algunos no lo consideran como instrumento de evaluación, sino como la técnica. Porque ese portafolio, yo para poderlo evaluar, tengo que tener un instrumento, un soporte físico que me va a direccionar qué aspecto del portafolio voy a evaluar. Porque si lo veo así como está, creo que llegaría al subjetivismo para poder dar un criterio, una evaluación, cuando debemos nosotros ser muy objetivos. El debate, veamos hasta dónde es el soporte físico. Lo ven autores reconocidos de que el debate es la técnica que me va a permitir ver cómo fundamenta, cómo argumenta, pero yo no voy a evaluarlo solamente con escucharlo. Tendría que tener el soporte físico, qué aspecto del debate lo voy a evaluar. Por lo tanto, ahí aparece el instrumento que podría ser una rúbrica, podría ser una lista de cotejos. Entonces, es muy controversial. Dentro de los mismos documentos del ministerio, comparamos la básica con nosotros, lo bueno que se están aproximando, interesante, pero también hay divergencia comparándola con otros autores. A veces pecamos con decir, mira, lo del Ministerio de Educación, como el debate, como el portafolio, va a ser un instrumento de evaluación. Pero cuando el CIA también nos presenta el listado de instrumentos que tenemos que utilizar, en el sistema anterior, pues, aquí creo que con el sistema nuevo ya no nos dicen qué instrumento voy a marcar, pero con la resolución de aprobación de los diseños del 2010, sí teníamos que nosotros mapear qué instrumentos, y ahí veíamos, oye, ¿cómo va a ser un instrumento de evaluación, pues, por decir, la prueba escrita? Pero la prueba escrita, algunos lo ven como técnica, pero cuando yo digo prueba escrita objetiva, ya, prueba escrita de ensayo, ya tiene unas características. Entonces, hoy que evaluamos nosotros, tenemos que ya apuntar a evaluar prueba de ensayo, y a esa prueba de ensayo verle en sus respuestas para que esté en inicio, preinicio, proceso, lo destacado. Tendría que yo a esa prueba tener otro instrumento que me permita ya valorar, pues no, hoy está en proceso, porque todo lo que me explica no se ajusta a lo que lo que se quiere del desempeño. Creo que esa es un poco mi opinión, y sí concierro también mi participación. Hay desempeños que están allí en el diseño curricular del 2019-2020 que no se ajusta, pero usted ya da un alcance, que son ejemplos. Y si son ejemplos, si quiere los cojo, y si no los reestructuro, pues.
pero también tuvo el coraje intelectual de decir que los desempeños de la EBR son ejemplos. No, pues allá no, en la EBR También sí son tienen que ejemplos. decirlo, pues no, porque ya ahí sí, acá la salida, como son ejemplos, ya pues no, si quiero, si se adecua bien y si no, pues los tengo que reestructurar. Entonces, maestra, esa es mi opinión con respecto al instrumento, que aclare lo que es técnica con instrumentos, porque el portafolio, desde el sustento teórico y con coraje intelectual lo digo, Sergio Tobón y también Díaz Frías Barriga, que maneja información de evaluación, tiene su forma de decir y de diferenciar qué es una técnica y qué es un instrumento. Gracias. Muchas gracias, Mario. Justamente nosotros acá como título de esta sección hemos puesto instrumentos y herramientas de evaluación en la formación inicial docente. Los diferentes documentos que ha presentado hace un momento nuestra compañera Daisy, no todos son instrumentos de evaluación, pero sí hay herramientas que se han presentado que son muy importantes para generar esta evaluación formativa, ¿no? Por ejemplo, acá Ravela nos señala en el 2006 que para él instrumentos, ¿no?, de evaluación para poder recoger esa evidencia en las evaluaciones educativas son las pruebas escritas, pruebas prácticas, registros de observación, portafolios, encuestas de opinión, ¿no? Pero también tenemos otro grupo de autores, ¿no?, que señalan que es porque el portafolio podría no ser un instrumento, entonces es toda una gran discusión que nos puede llevar muchas horas. Pero acá, justamente teniendo en cuenta ello, lo que hemos querido es dar alcance de diferentes instrumentos y herramientas que nos van a poder servir en nuestro trabajo docente, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que hemos colocado justamente guiados de Ravela, hemos puesto estos ejemplos que aparecen acá, también hay ejemplos que ustedes han señalado. También podríamos hablar de las diferentes técnicas que podemos utilizar. Los debates no es un instrumento de evaluación, sino una técnica que podemos nosotros utilizar para poder medir el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante, ¿no? Haciendo acompañado de justamente un instrumento de evaluación. Podría ser una rúbrica, una escala de valoración, va a depender cómo lo diseñemos. Lo mismo el portafolio, a mi parecer también, ¿no? Puedo solicitar a los estudiantes, ¿no?, que preparen un portafolio, pero para yo poder evaluar de forma objetiva ese portafolio que me van a presentar los estudiantes, sería ideal que sea acompañado de una rúbrica. Entrando a esta parte ya a las rúbricas de evaluación, algunos autores señalan que son instrumentos de evaluación, otros que son matrices de evaluación, que van a contener un conjunto de descripciones en varios niveles de los criterios empleados para valorar o emitir un juicio sobre el desempeño del estudiante frente a una actividad compleja. Esto es lo que se ha consignado como definición en la RBM número 123-2022 del MINEDO, en la página. En el caso de las rúbricas de evaluación, tenemos dos tipos que usualmente usamos, las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas. La rúbrica holística me permite analizar, interpretar y valorar de manera integral el desempeño del estudiante, ¿no? Acá las capacidades no van a ser vistas de manera separada, sino todo un actuar en forma conjunta. Y yo puedo dar cuenta del nivel alcanzado por el estudiante. En la parte derecha tienen el esquema de la rúbrica holística. En primera columna defino cuántos niveles va a tener mi rúbrica y en la parte derecha una descripción. A manera de ejemplo les he traído he tomado nuevamente el curso, ¿no?, de aprendizaje de las ciencias del ciclo 6 del programa de estudios de educación primaria para poder analizar la rúbrica que voy a preparar. Habíamos visto hace un momento que este curso evalúa 3 competencias. Vimos cuáles capacidades íbamos a trabajar de estas competencias, los convertimos en criterios de evaluación, colocamos desempeños y una evidencia.
En este momento me voy a centrar en una de ellas, en la primera, ¿ya? Cómo ante la evidencia elabora un ensayo donde explica los fenómenos naturales y artificiales, tienen implicancias sociales y ambientales, considerando el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, y cómo favorecer el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico en los estudiantes del ciclo 3 de educación básica, ¿no? Voy a presentarles una rúbrica holística para evaluar esta evidencia y me permite a mí ver cuál es el nivel de desarrollo de la competencia 1. Entonces, acá está el ejemplo de la rúbrica que les he traído. Los niveles, bueno, se ha colocado como escala 1, 2, 3, 4, 5. Esta escala o niveles ustedes lo pueden también cambiar por nombres. En inicio, el nivel 5 puede ser el destacado, ¿no? Eso ya va a depender de las decisiones que tomen ustedes. La descripción. En el nivel más bajo no realizó el ensayo el estudiante. En el nivel 2 se ha colocado que describe de forma inexacta. Acá viene lo que está en rojo es lo que está relacionado con el conocimiento disciplinar, no el conocimiento científico, se diría. ¿Cómo favorecer el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico en los estudiantes del ciclo 3 de educación básica, considerando los fenómenos naturales y artificiales que tienen implicancias sociales y ambientales desde el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica? En los demás casos, esa parte roja ya no la voy a leer. Y la parte negra es la que está cambiando. En ese ensayo no hay detalles significativos o son escasos. Escribe el ensayo, pero este no cumple con los criterios de diseño o no están claramente ordenados o definidos, ni cumple con la extensión mínima. En un nivel 3 podríamos señalar que describe de forma ambigua lo que está en rojo, brindando algunos detalles que no clarifican. Escribe su reflexión de la temática en un ensayo que cumple con los 4 criterios de diseño, pero no con la extensión solicitada o estos puntos no han sido correctamente desarrollados. En el siguiente nivel, ya pido un poquito más. Describe de forma clara y sustancial el aprendizaje, ¿no? Temático de la ciencia, brindando buena cantidad de detalles. Escribe su reflexión de la temática en un ensayo que cumple con los 4 criterios de diseño, que son resumen, palabra clave, cuerpo del ensayo y referencia bibliográfica. Y en un nivel más alto destacado puedo decir, describe de forma clara y sustancial, utilizando fuentes de información complementaria y o divergente entre sí y en relación con el Currículo Nacional de Educación Básica. Escribe su reflexión y justifica su posición en un ensayo que cumple con los 4 criterios de diseño. Entonces, vemos, ¿no? Se redacta de forma general, pero en cada nivel se va incorporando algunos aspectos más. En este caso, lo que va variando es toda la parte que está en color negro. Ahora, nosotros, bueno, estoy segura que un experto en comunicación, ¿no?, que tiene dominio del ensayo, podría todavía mejorar esta descripción. Y tal vez la parte roja también se podría mejorar, ¿no? Esta es una propuesta, manera de ejemplo de cómo poder utilizar la rúbrica holística para medir la competencia 1, el nivel de desarrollo de la competencia 1 en un ensayo. Esta rúbrica podría utilizarlo en 2 momentos de trabajo. Cuando esté trabajando con los estudiantes podría ser en 3 momentos, ya va a depender de cómo he estructurado el sílabo en unidades para ver en qué momento se está trabajando ese ensayo. Lo voy a pedir una vez, lo voy a pedir 2 veces, tal vez pida un preensayo, le aplico la rúbrica, retroalimento para que posteriormente mejore su trabajo para la presentación del ensayo final. Podría ser, ¿no? Bien.
Entonces, a través de este ejemplo, hemos visto la rúbrica holística. Ahora entramos a ver la rúbrica analítica. Esta rúbrica me permite evaluar con descripciones precisas cada criterio de evaluación, ¿no? Esa es la ventaja. En el anterior está todo fusionado, pero en el caso del ensayo creo que era lo mejor, porque inicialmente hicimos un pequeño borrador para que sea una rúbrica analítica. ¿Y qué pasó? Que aquellos elementos del ensayo tenía que separarlos. Entonces una parte iba para un criterio, otra parte para otro criterio. Realmente no era lo recomendable. Entonces, en ese caso, sí se prestaba para una rúbrica holística. Bien, acá tienen un ejemplo en la parte derecha, pero vamos a ver cada uno de sus elementos. Acá lo tenemos. Primeramente, señalar que en una rúbrica tenemos los criterios que vienen a ser las filas, en este caso dice ABC, vienen a ser los aspectos en lo que se focaliza para determinar el desempeño del estudiante, ¿no? Si ahí yo pusiera un desempeño, sería muy específico y cuando lo empiece a describir en los diferentes niveles, realmente no va a funcionar, profesor. En las columnas que coloco los niveles de desempeño, viene a ser el rango en el que se puede valorar el desempeño del estudiante. Y finalmente tenemos ese cruce entre los criterios y los niveles. En esos cuadraditos vacíos, ¿qué es lo que va? Van las descripciones del desempeño que se espera alcance el estudiante en cada uno de los niveles. Ahora, en el caso de los criterios, ustedes tienen que tener en cuenta que estos criterios deben ser apropiados. Es decir, que me reflejen aspectos relevantes de lo que se espera de los estudiantes, que se puedan definir, que tengan un significado para docentes, para los estudiantes. Por eso les decía que si colocan ustedes, cambian, ¿no?, los nombres de las capacidades, entonces esto tiene que ser comunicado a todos los docentes y estudiantes, ¿no? Esto que sea una decisión institucional, porque sucede que los nombres de las capacidades son muy largas, es mejor acortarlo, así como las competencias, hemos colocado nombres largos y nombres cortos, también sería bueno que a nivel institucional se acorten estos nombres para estos materiales que vamos a utilizar frecuentemente. Que sean diferenciables. Cada criterio se distingue con claridad de los restantes. No pueden haber mucha similitud en cada uno de los criterios que yo coloque. Debe ser completa. El conjunto debe dar cuenta de lo que se espera que los estudiantes logren, ¿no? Voy a tener diferentes criterios. Estas en conjunto me tienen que dar cuenta del nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. Y graduables, es decir, que yo los voy a poder describir en diferentes niveles, ¿no? A través de los desempeños. Bien, por ejemplo acá, para el ejemplo, ¿no? Bueno, para la competencia 2, denominada planifica la enseñanza, los criterios que puedo utilizar pueden ser los mismos nombres de las capacidades. Pero esos nombres están viendo que son muy largos, eso es lo que les recomendaba, que de manera institucional los puedan acortar. Son los mismos nombres. El sentido del primero es establecer propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación. En vez de colocar todo ese nombre grande, podría abreviar. El segundo criterio, proponer situaciones, estrategias y recursos de aprendizaje y evaluación. Podría cortarlo de esta forma, ¿ya? Pero son decisiones institucionales, porque en la norma de evaluación, en el DCBN, no aparecen estos nombres cortos. Y ahí ponemos al pie de la tabla, el ISP o la escuela puede abreviar los nombres de las capacidades, que van a ser los criterios, para que se facilite su manejo por parte de los docentes y estudiantes de FIT en los diferentes instrumentos que utilicen. Pero no se debe perder la esencia de lo que significa cada una de las capacidades. Bien, esto es en cuanto a los criterios. Ahora, en cuanto a los niveles, cada nivel debe distinguirse uno al otro. Deben poderse graduar. Mínimamente deben tener 3, más de 5 niveles no nos conviene.
Ya sería muy agotador describir tantos desempeños. Tener 2 niveles no me dice mucho, ¿no? Pensar cuando nombre los niveles cuál va a ser la denominación más apropiada. Y estos niveles centrados en el nivel esperado para la mayoría de los estudiantes, ¿no? Cuando lo esté describiendo. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Para la competencia 2, planifica la enseñanza. En el caso de los niveles hemos colocado como nombre novato, aprendiz, practicante, experto. Podría ser 1, 2, 3, 4. También podría utilizar estos nombres. Previo al inicio, inicio, en proceso, logrado, destacado, y estaría relacionado con la norma de evaluación vigente. Me conviene. Así no se confunden los estudiantes y yo mismo, ¿no? Cuando tenga que pasar el nombre de los niveles al nombre que debo de reportar acá en los niveles de desempeño del estudiante. Bien. Y los desempeños, ¿no? Lo que va en cada una de las cajitas. Debemos evitar el exceso de adjetivos, evitar cuantificar algunos aspectos, describir en negación, evitarlo. A veces no nos queda más remedio que usarlo, pero si podemos evitarlo, excelente. Por eso que es bueno elaborar esos instrumentos con otros colegas, porque nos ayudan bastante cuando lo verbalizamos, nuestros compañeros nos dicen, pero podrías escribirlo así, mejor lo escribimos de esta forma y se va mejorando esta rúbrica. Deben ser claros, tanto para los estudiantes y docentes. Todos deben de entender estas matrices que vamos a elaborar. Ejemplo de una rúbrica analítica de lo que no debemos hacer. Por ejemplo, acá tenemos que he sacado de la web la rúbrica sobre un póster, ¿no? Vemos ahí que se ha cuantificado. En el nivel 4, porque me presenta 6 temas. En el nivel 3, 4 o 5 temas. En el nivel 2, 2 o 3 temas. No explico la esencia de la diferencia, sino he caído en la cuenta de numerar. O más abajo también hay otra fila donde se ha destacado en rojo cuando hacen uso de adjetivos. El póster está excelentemente presentado. En otro nivel, muy bien presentado. En otro nivel, está aceptablemente presentado. Entonces, evitar eso, si no, tengo que describir, ¿no? Lo de fondo, lo que me interesa a mí en relación al aprendizaje que el estudiante ha podido lograr. Lo que para mí puede estar muy bien presentado, para el otro profesor podría no ser muy bien presentado, porque no dice mucho, un adjetivo. Entonces, cuidar esto. Es un contraejemplo de lo que no debemos de hacer. Bueno, entonces voy a presentarles un ejemplo de una rúbrica analítica. He vuelto a traer el caso que vimos en la primera parte. Vamos a apagar los micros un ratito. Gracias. Bueno, el caso, ¿no? Estamos en el curso Aprendizaje de las Ciencias 1 del ciclo 6. Se trabajan esas 3 competencias. Hace un momento vimos ejemplo para la competencia 1 de una rúbrica holística para evaluar esta evidencia de elaborar un ensayo. Ahora vamos a ver, ¿no? Para la competencia 2, una rúbrica analítica para la competencia 2, que es planifica la enseñanza. Perdone. Acá yo estoy buscando que el estudiante en esta evidencia... Es una ruta corta. No se ven las excepciones. No importa. A ver, apagamos el micro. Ya me abrí el micro. Ahora sí. La evidencia es que diseñe de forma colaborativa con sus pares una situación auténtica de aprendizaje, coherente con el enfoque de indagación y alfabetización científica, y que responda a los intereses y necesidades de los estudiantes del ciclo 3 de educación primaria, considerando el uso de herramientas tecnológicas para promover una herramienta
un aprendizaje diferenciado y autónomo en los estudiantes. Para esta evidencia, yo veo que necesitaría 3 instrumentos, 3 rúbricas. Lo de rojo corresponde a la competencia 2. Sobre el enfoque de indagación y alfabetización científica es competencia 1, que está en azul. Y para lo verde es la competencia 11. Ahora solamente yo me voy a centrar para evaluar la competencia 2, lo que ven en rojo. Voy a pasar a la siguiente página, acá. Les he traído el ejemplo. Acá en la parte superior está mi foco, esa va a ser mi evidencia. Me voy a centrar yo en la parte que está en rojo, en la planificación. En esta competencia de planificación tiene 2 capacidades, por lo tanto 2 criterios de evaluación que voy a considerar. Vamos a ver la primera. Como niveles de logro he colocado los mismos de la norma para que esté alineado y nos familiaricemos con ese lenguaje, esos niveles de desempeño del estudiante que tiene que ser conocidos por ello, por los demás docentes. Entonces prefiero usar esos niveles. Ahora, tengo que tener el estándar para poder describir al interior, ¿no?, lo relacionado con este criterio de evaluación y describirlo en 5 niveles. Ahora, lo relacionado a establecer propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación está en la primera parte. Todo lo que está en rojo en este estándar corresponde a la competencia 2 de lo que yo he considerado que voy a trabajar en el curso. Pero lo relacionado con esta capacidad está en la primera oración, que es lo que voy a considerar para describir. Entonces, cuando yo esté describiendo, no debo de perder de vista el estándar. Y la evidencia, por supuesto, ¿no? Ahí está mi estándar y empiezo a describir. Consejo, empezar con el nivel destacado. Podría ser nivel logrado, nivel destacado, y de ahí van disminuyendo la cantidad de aprendizaje que van solicitando y que se pueda ir graduando. A ver, en el nivel destacado. Vamos a empezar con ese nivel, ¿ya? A ver, para que haya concordancia con lo que está marcado en el primer cuadro, ¿no?, que ya lo he leído en el recuadro del estándar, que ya lo leí hace un momento, estoy colocando que en el nivel destacado voy a pedir al estudiante que los propósitos de aprendizaje de la situación que van a plantear debe estar alineado a, primero, los estándares de aprendizaje del área de ciencia y tecnología del tercer ciclo de educación básica, porque este trabajo lo estoy dejando justamente para ese tercer ciclo. Vean, en la segunda línea, para los estudiantes del ciclo 3 de educación primaria, ¿no?, de educación básica. Entonces, tiene que haber esa alineación con el currículo nacional de la educación básica, ¿no? Esos propósitos de aprendizaje tienen que también estar alineados acá al enfoque de indagación y alfabetización científica, ¿no? Ahí como que hay un pequeño cruce hacia la competencia 1, pero por supuesto, cuando el estudiante me señale cuáles son sus propósitos de aprendizaje, tiene que considerar que esa alineación con este enfoque del curso de ciencia y tecnología de la básica. Luego, también los propósitos de aprendizaje tienen que tener en cuenta las necesidades de aprendizaje y características que presentan los estudiantes del ciclo 3 de educación básica. Finalmente, que los propósitos de aprendizaje consideren las demandas del contexto sociocultural de la región. Entonces, es bastante exigente lo que le vamos a pedir en esta evidencia, ¿no? Acá ya está descrito. Si esa evidencia contiene todos estos aspectos, pues ese estudiante está en un nivel destacado. Y bueno, ahora pasamos a ver el nivel logrado. He pintado un poco en colores para poder ver cuáles son las similitudes o diferencias, ¿no? Por ejemplo, acá, en un nivel logrado, mantengo la parte de los estándares y el enfoque del área de ciencia y tecnología de la educación básica y también las demandas del contexto. Pero no estoy considerando que un estudiante que me presenta este diseño de esa situación auténtica, las necesidades de aprendizaje y características que presentan los estudiantes del ciclo 3.
Entonces no tiene ese elemento, pero tiene lo demás. Por lo tanto, es logrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando un estudiante considere en su diseño esas necesidades de aprendizaje, cuáles son las características del estudiante, es mucho más exigente, ¿no? Necesita un mayor conocimiento del grupo del ciclo 3. Entonces, por eso que lo ponemos como un elemento del destacado. Y en proceso va a tener menos que logrado. A manera de propuesta, simplemente los estudiantes plantean estos propósitos alineados a los estándares de aprendizaje del área, pero no considera las demandas del contexto, como pueden ver. ¿Y qué será en inicio? A manera de propuesta, bueno, acá hemos usado la negación, que fue una recomendación no utilizarla, pero acá hay varios colegas, podemos ajustarla incluso, ¿no? Entonces acá hemos señalado que estos propósitos que plantean no están alineados ¿a qué? A esos estándares del área de ciencia y tecnología del tercer ciclo. Y previo al inicio, no logra demostrar lo descrito en el nivel de inicio, ni siquiera eso. Entonces ahí tienen un ejemplo, ¿no? Haciendo uso del estándar, pongo esos elementos o también puedo apoyarme en alguna fuente teórica, ¿no? Que me pueda ayudar para poder hacer esta descripción. Siguiente nivel, el siguiente criterio. El anterior era establece propósitos. Si ven acá, aquí está el desempeño. Y está dosificado. Si yo como criterio hubiera puesto un desempeño, ¿cómo voy a poder lograr esta actuación compleja del estudiante en estos niveles? ¿Qué cosa pondría si fuera el criterio un desempeño tan chico? No se podría, la verdad. Bueno, vamos al siguiente criterio. El proponer situaciones, estrategias y recursos de aprendizaje y evaluación. Nuevamente, traigo mi estándar. Esto es lo que me pide el estándar. Ya trabajé la parte de arriba, ahora me falta la parte de abajo que está relacionado con la propuesta de situaciones, estrategias y recursos. Bien, entonces ya sé que el estándar me pide eso. Me voy ahora a la rúbrica. Lo tengo ahí, mi estándar, y empiezo a describir. Nuevamente, la recomendación es que empiecen con el nivel destacado. Y podríamos colocar esto, ayudado del estándar y también de las características de una situación auténtica, ¿no? Que los vamos a colocar en las descripciones. Bueno, como destacado hemos colocado las situaciones de aprendizaje, las estrategias y los recursos guardan relación con los propósitos de aprendizaje. La situación de aprendizaje planteada considera gran parte de las características de una situación auténtica, ¿no? Esto no lo dice del todo el estándar. No. Esto nos apoyamos un poquito en la teoría de las situaciones auténticas, ¿no? De todas esas características que deben de tener y que yo las puedo ir graduando. Y finalmente, ya hemos colocado la parte de recursos y estrategias. Estas son coherentes con el enfoque de indagación y alfabetización científica. Bien. Si yo estoy pidiendo esto en el nivel destacado, y voy a pedir en el nivel logrado, tiene que ser algo menor. Acá, bueno, en la primera parte hemos omitido la parte de las estrategias. No se ha considerado, si pueden ver la parte lila, es lo que le hemos restado. Luego, en la parte marrón, hemos descrito algunos aspectos que puede tener la situación auténtica. De todas las características que puede tener, mínimo debería ser desafiante, motivadora y relevante. 3 aspectos. Y en la última parte sobre los recursos, le quité la parte de estrategias. Hablo que los recursos sean coherentes con el enfoque de indagación y alfabetización científica. Entonces, un estudiante puede estar en nivel logrado si mínimamente me considera 3 aspectos de las situaciones auténticas y si no hace mención a las estrategias, ¿no? Tanto en la situación de aprendizaje como en la parte de los recursos, porque justamente necesita mayor experticia el estudiante cuando ya entra a trabajar las estrategias que va a utilizar. ¿Y cómo estaré en nivel en proceso? Aquí hemos hecho uso de lo.
En la parte lila, hacemos mención que las situaciones de aprendizaje o los recursos, cualquiera de los dos, guardan relación con los propósitos de aprendizaje. Podría ser que estudiantes presenten bien la parte de los recursos, pero las situaciones no están relacionadas con el propósito de aprendizaje, ¿no? Y también en la última parte, no me considera todos los aspectos de esta situación auténtica, pero podría ser que sea desafiante, que sea motivadora o que sea relevante, ¿no? Este estudiante estaría en proceso y no, probablemente no haga mención a los recursos que ya no lo hemos considerado. Y en inicio hemos colocado que las situaciones de aprendizaje y o los recursos no guardan relación con los propósitos de aprendizaje. Es que sí, estudiantes sí realmente le falta mucho todavía por trabajar. Y previo al inicio no logra demostrar lo descrito en el nivel inicio. Entonces vean cómo vamos graduando. Y esta descripción de este desempeño, ¿no? Es gracias a lo que hemos visto en el estándar y apoyándonos también a alguna teoría que en este caso es sobre las situaciones auténticas. Son dos formas en las que podemos trabajar. Ya. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. A ver. Pati, en el chat hay algunos comentarios de sobre la exposición. Ya, entonces voy a abrir el chat un ratito para leer. A ver. Me pregunta acá la última participante. O sea, aquí en este ejemplo elaboró 2 rúbricas. No es una rúbrica, solamente que lo he puesto grande para que ustedes lo puedan leer. Es una sola rúbrica que tiene 2 filas. Una para lo que es la propuesta, establecimiento de propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación, y una segunda fila, que es la misma rúbrica, que es para lo que es la propuesta de situaciones, estrategias y recursos, ¿no? Lo que pasa es que he agrandado la letra para que ustedes lo puedan visualizar. Es eso. Una sola rúbrica para la competencia 2, nada más. Es la planificación de la enseñanza, ¿ya? Una rúbrica con 2 filas como criterio para cada capacidad, porque acuérdense que seleccionamos 2 capacidades para la evidencia que está marcada ahí. Acá les estoy compartiendo las referencias que hemos utilizado para el trabajo, ¿no? Que les hemos estado presentando. Ahora yo quisiera, también es importante, usted mencionó que el contenido, que hay didáctica del contenido, pues, ¿no? Cuando justamente voy a dictar este curso en un programa de profesión docente que es Aprendizaje de la Ciencia 1 para los profesores de primaria. Entonces creo que bien claro nos dice en la descripción de la malla curricular, del diseño, cuando te describe, te da que el alumno tiene que conocer lo que es la parte disciplinar, porque la competencia 1 es que maneje disciplina. Entonces tengo que yo hablarle, pero acá de la capacidad dice, no, situaciones de aprendizaje. Oye, pero y usted le hace la rúbrica, explica. Muy bien. Y el ensayo es un texto argumentativo, pero ahí tiene que dar la argumentación, qué tan importante es conocer las relaciones interespecíficas que tenemos que darle ahí para que luego no me repita el contenido, sino que juzgue el contenido para qué le sirve para su experiencia cuando sea profesor. Pero si la pregunta es, ¿tengo que desarrollar esos contenidos para poder dar criticidad? Mi parecer, tengo que darle, porque es un profesor de primaria que va a enseñar ciencia y tecnología, y va a enseñarles el área, y le hablan a ellos, pues, la nutrición, todo eso, pues, tendré que yo ver ahí. Pero no me pide a mí, aprendizaje de la ciencia, me dice, ¿cómo lo va a cuestionar? Entonces, de ahí, en esa rúbrica, me gustaría que el ensayo, interesante, la estructura de un ensayo tiene que estar bien, las 4 partes bien definidas, la complejidad excelente. Pero me queda la duda cuando dice situación de aprendizaje, esa situación auténtica de aprendizaje, ¿se está refiriendo a una sesión de clase? Porque yo me preocupo y digo, oye, pero si el profesor de práctica, investigación, le va a enseñar cómo hacer planificaciones. Esa es la otra situación que le hago, doctora, cuando habla de situaciones de práctica. Está bien, claro, ¿no? Explica, claro, ¿cómo voy a explicar el ensayo? Pero dice fenómenos naturales.
Y los fenómenos naturales, ¿no? Y artificiales, que las sociales, ambientales, darle un marco teórico, o me equivoco. Y la otra es, desde las situaciones auténticas de aprendizaje, la evidencia con todos esos detallitos que da, ¿será una sesión de aprendizaje? Esas son las dos preguntas puntuales, maestras. Ya, muchas gracias. Acá solamente se pide que diseñen una situación, no dice una sesión de aprendizaje, ¿no? Pero en esa situación va a depender también de tal vez especificarlo un poquito más. No se pretendía que sea una sesión de clase, sino una situación donde se pueda evaluar lo que se señala ahí, ¿no? Eso es lo primero, no era una sesión, porque la sesión tiene más elementos. En este curso de aprendizaje de las ciencias, ¿no? En la descripción del curso se señala estos aspectos que el estudiante va a trabajar, parte de la planificación. No solamente la planificación tiene que estar destinada al curso de planificación y evaluación o a la práctica, también desde los cursos de didáctica de la ciencia, de la matemática y varios que tienen ahí, podemos abordar la planificación centrado justamente en nuestra especialidad, en este caso de ciencias. Sobre el contenido del ensayo, muy buenos los aportes del profesor, porque nos hace ver que podríamos todavía describir más esa parte roja que empecé a colocarlo en cada uno de los casilleros, ¿no? Y no hice el cambio, también podríamos irlo cambiando, ¿no? Y haciéndolo más fino. En este caso, cuando he descrito la rúbrica analítica, no he hecho énfasis en el contenido, sino está en forma muy general. ¿Por qué razón? Porque va a depender, bueno, a mi parecer falta la situación auténtica donde se va a trabajar, ¿no? Que sea un poco abierta, libre para el estudiante, para que escoja un conocimiento científico que deba ser abordado en el ciclo 3, ¿no? Porque si no, todos tendrían que hacer el mismo trabajo si cierro la temática. Acá está súper abierto, simplemente que sea coherente con el enfoque. Entonces, la temática puede ser cualquier temática de ciencias que se trabaje en el ciclo 3 y que esté señalado en los estándares de aprendizaje del currículo nacional del ciclo 3. Bien, entonces, bueno, espero haber respondido a las preguntas, profesor Mario, muchas gracias. Ya saben, esa rúbrica analítica todavía se puede mejorar y estoy de acuerdo con las recomendaciones dadas por el profesor para esa mejora. Ya, otra pregunta, si no ya vamos cerrando. Bueno, vamos a la última parte de ese Mentimeter. ¿Qué aprendizaje fortaleciste en el taller el día de hoy? Sé que ustedes tienen dominio de diferentes temáticas, pero seguramente han podido fortalecer alguna temática. No es que hayamos aprendido algo nuevo, sino que hemos podido tal vez fortalecer a través de las preguntas que han señalado, y estoy segura que el día de mañana, que ya nos pongamos a elaborar las rúbricas, todavía vamos a fortalecer nuestro trabajo, lo que conocemos mucho más. Muchas gracias. Por ahí me dicen un desaprender. Los tipos de rúbricas en general, ¿no? En todo el taller. Hay una primera parte que también fue lo que se dilató bastante la conversación, las dudas, ¿no? Que habían en esta parte, última parte sobre las rúbricas. Cómo ir elaborando las rúbricas, así es. Una rúbrica analítica yo la puedo convertir en holística. Y a la vez de la holística podría llevar la analítica. Ajá. Nuevamente la construcción de nuevamente en rúbricas. el chat hemos puesto el Mentimeter para que ingresen, quizás se han desconectado los colegas. Ah, puede ser. Y acá en pantalla está el código QR. Sí, si es que no lo pueden escanear, ya pueden ingresar por el link. Hay profesores que están en equipo, en su pedagógico. Agradecemos esa disposición, profesores. Sobre los criterios de evaluación, ¿no? Que fue vista en la primera parte, y ahora lo hemos concretizado a través de la rúbrica, como vimos que ese criterio de evaluación en la competencia 2 formó parte de nuestra rúbrica.
Muy bien, hay comentarios acerca de la rúbrica, de los criterios de evaluación. Bueno, la última participación, los contenidos de la rúbrica, los criterios por niveles, criterios de evaluación, tipos de rúbricas, muy bien, la Pati, pertinencia, sí, nuevamente están consultando sobre los materiales. ajá, Mencionarles que están en el link, ¿no? sí, De la DIFOIT. sí. Y en este PPT está linkeado. Después de la bibliografía tienen materiales y ahí lo pueden ver. Muchas gracias, profesores, por sus aportes, la graduación, nos están señalando los tipos de rúbrica, el estándar, el carácter holístico. Muy bien, voy a regresar al PPT. Muchas gracias por la colaboración, profesores. Acá ustedes tienen este link al cual pueden acceder, descargar el material de hoy día y del año pasado también, ¿no? Bien. Bueno, señalarles que el día de hoy hemos trabajado en esta última parte, las rúbricas que muy bien me lo han presentado, ¿no? Que hemos fortalecido la definición, los tipos de rúbrica, las partes que tiene una rúbrica, y hemos podido ver dos ejemplos de rúbricas, ¿no? Una holística, una analítica también. Entonces, quería comentarles, invitarlos al taller del día de mañana. Vamos a elaborar ya las rúbricas de evaluación. Nos vamos a detener en elaborar una rúbrica analítica. Entonces, quisiéramos darles algunas recomendaciones para el taller de mañana. Primeramente, quisiéramos armar un grupo de trabajo en cada pedagógico que está participando, ¿ya? Cada pedagógico puede ser ISP, puede ser escuela, que puedan formar su grupo. Allá, un solo grupo en cada pedagógico. Cada grupo seleccione un sílabo de un programa de estudio para poder elaborar la rúbrica analítica, para evaluar una de las competencias del perfil de egreso de la formación inicial de docente, de acuerdo a una de las evidencias que ustedes señalen en el sílabo. Tienen su sílabo, como por ahí me dijeron, esa matriz debería ajustarse, sí, lo pueden ajustar, ¿no? Bien, entonces, institucionalmente seleccionar un sílabo, ¿ya? De un programa de estudio. En cada pedagógico, uno solo, para que lo trabajen con las recomendaciones de los colegas y vayamos mejorándolo. Para evaluar una determinada evidencia, necesitamos ver cuál es la evidencia que quieres trabajar y de una competencia. Ustedes van a priorizar 3 competencias, pero las 3 competencias no las podemos trabajar porque nos demoramos ¿cuánto tiempo? Ahora han visto, simplemente para presentarles el ejemplo, ha sido como media hora. Entonces, nos centramos en una de las competencias. De preferencia, podríamos elaborar una rúbrica para evaluar las competencias 3, 4 o 5, ¿no? Pero si tienen para otras competencias, no hay ningún problema. Decimos de preferencia porque sería más enriquecedor si podemos comparar. Si hemos trabajado la competencia 3, este pedagógico tiene esta propuesta para evaluar esta competencia. El otro pedagógico para la misma competencia tiene esta propuesta. Hay similitud, hay diferencia, marca mucho la evidencia, la diferencia de la rúbrica o no. O esa rúbrica que yo les acabo de presentar, aparte del curso de ciencias de 6º ciclo, lo puedo usar en otro curso que también evalúe la competencia 2. En 6º ciclo, puede ser en ciclo 7, 8, 9, 10, podría ser o no. O tengo que agregarle más elementos, tengo que colocarle aspectos específicos de la parte disciplinar del curso, porque si llegamos a ese tipo de conclusiones, podríamos ver, ¿no?, que podríamos compartir las rúbricas, profesores. Entonces, por eso, si nos centramos en pocas competencias, podríamos ver si es posible o no es posible. Ahora, si nos abrimos a las 12 competencias, no va a ser tan fácil para efectos de comparación cuando socialicemos el trabajo el día de mañana. Entonces, también queríamos darle otra recomendación, ¿no? Aparte de las que están escritas ahí, va a haber una hora de trabajo para elaborar la rúbrica. Entonces, sería ideal si el grupo de docentes de ese pedagógico estuviera juntos en su pedagógico.
¿no? Y puedan participar ahí construyendo durante esa hora su rúbrica. Sería lo ideal. En caso no se puede, entonces, ¿cómo trabajaría ese grupo? Si nosotros acá armamos las salas de team, para los grupos, a veces hay muchos inconvenientes. Creemos que tal vez ese grupo de docentes de ese pedagógico, si no se puede reunir de forma presencial, creo que tienen otros espacios virtuales para reunirse. Podrían reunirse, o si no nos indican a nosotros acá y tendríamos que hacerlos ingresar por nombres a cada uno de los grupos, ¿no? Entonces sí nos vamos a demorar bastante armando las salas para que ustedes entren acá en la sala TIM por cada pedagógico y que me vayan dictando los nombres para ponerlos en los grupos. Creo que esa dinámica nos demoraría más de media hora. Entonces estábamos pensando, número uno, que ese grupo de docentes se reúne en su pedagógico, que sería lo ideal. Número dos, que se reúna ese grupo de docentes del pedagógico en un espacio virtual y después de una hora regrese a la sala y pueda compartir, socializar lo que han trabajado. Entonces, esas eran las recomendaciones que queremos dar para el taller del día de mañana. Daisy, si deseas complementar algo que me haya olvidado de lo que estábamos pensando en cómo trabajar el día de mañana. No, o quizás, como tú bien señalabas, cada institución formada tiene su plataforma o pueden hacer una sala en Meet. Quizás es más sencillo para ustedes y nos comparten el link de sus salas y nosotras para poder ingresar, para poderlos acompañar. Si es que lo Excelente. consideran es más sencillo para ustedes y para nosotros, no lo sé. Sí, muy bien, profesores. Espero que en sala todavía sigan varios docentes. Ok, bien, entonces, muchas gracias a todos por la atención. Agradecemos realmente la presencia de ustedes y la preocupación por querer fortalecerse e ir mejorando. Gracias, docentes. Sí, nuevamente, profesores, agradecer su participación, su, eh, su capacidad también para poder participar y de compartir sus inquietudes con nosotras para poder absolverlas en la medida que esté dentro de la temática que estamos abordando. Y los esperamos mañana, martes 14 y también el miércoles 15. Mañana para hacer el trabajo de trabajo en equipo de manera colegiada en cada una de sus instituciones por el tema de las rúbricas y nos seguiremos mirando mañana. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.